Traduciendo. Soy el primer Carún. Exijo que transfieran al fugitivo a mi nave. Presidenta Terrina de Nibar. Represento a la presidenta de la Federación para conducir la negociación. No habrá negociación. Los fugitivos, inmediatamente. Lucky Mall están recibiendo ahora atención médica y toda orden de extradición debe ser presentada y aprobada. 4 horas bastarán. Una especie enigmática y guerrera que viste trajes que ocultan todo su cuerpo y hablan en galimatías electrónicas ininteligibles. Aunque los Brins son considerados una potencia solitaria, eran notoriamente peligrosos y delacionistas. Nadie sabía mucho de ellos. De hecho, se sabía tan poco de ellos que hasta, incluso en el siglo 32, nadie parecía haber visto a un Brin fuera de sus trajes, al menos sin saberlo. Favorecían el engaño y el misterio, sobre todas sus formas de contacto. Incluso, el nombre de su propio mundo natal es un misterio, solo se le llamaba como Brin. A menudo se le escribe simplemente como un páramo helado, aunque algunos de la alianza de Brin y el dominio afirman que tenía un clima templado. Las especulaciones sobre su clima provienen de diversas fuentes, incluyendo la Unión Cardassiana y miembros de la Federación, quienes sostenían que el frío extremo del planeta era adecuado para los Brins, pero inhóspito para otros. En el canon beta de Star Trek, libros, cómics y videojuegos, de hecho se establece que la Confederación Brin estaba formada por muchas especies separadas, todas las cuales usaban trajes para disfrazar sus apariencias y subsumir sus identidades, lo que explica por qué no hay un consenso claro sobre el nombre Brin. Los Amon-Niri, cuyos cuerpos no tenían sangre, requerían refrigerantes en sus trajes para sobrevivir. El Ferrizal, cuyos hocicos pronunciados de una forma tradicional casco Brin. Los Paklu, que tienen cerebros de 4 lóbulos, que la mayoría de especies telepáticas no pueden leer. El Sigwan, cuya apariencia es la más humana. Y el Vironat, una especie de piel gris y múltiples extremidades. Sin embargo, en el canon actual su verdadera apariencia es la de un humanoide sin pelo y de color verde pálido, con dos formas distintas, una sólida y gelatinosa. La gelatinosa es considerada su verdadera apariencia, muestra tejidos translúcidos y flexibles. La sólida es vista como un retroceso evolutivo y se desalienta culturalmente, especialmente frente a forasteros, ya que mostrar esta forma es considerado un signo de debilidad. Los Brins enfrentaron a un entorno planetario hostil, desarrollando una capa exterior endurecida para protección, similar a una piel. Esta forma endurecida requiere mucha energía y concentración, lo que los hace más lentos y menos inteligentes. Para compensar esto, crearon trajes de refrigeración que se han convertido en una parte esencial de su cultura y fisiología, haciendo que la exhibición de su forma sólida sea un anatema. De hecho, los trajes Brins se parecen a cierto disfraz de Star Wars. La fisiología interna de los Brins es un misterio y es notablemente diferente a otros humanoides. Permanece en gran medida desconocida para la ciencia de la Federación incluso en el siglo 32. Carecen de sangre o cualquier otro líquido circulatorio, teniendo en su lugar órganos vitales únicos. Una característica de los Brins es su respuesta inmunológica a la exposición a una mezcla específica de gases bajo cero, que desencadena la regeneración de células somáticas, permitiéndoles recuperarse de lesiones graves. Los Brins tienen géneros masculinos y femeninos y experimentan un embarazo. Con los recién nacidos los llaman simplemente crías, y seas por lo diferente que son de otras razas, sus pensamientos y emociones no pueden ser detectados por especies telépatas. El idioma hablado por los Brins suena a los oídos humanos y a casi toda otra especie como confusos sonidos electrónicos, requiriendo ajustes en los traductores universales. Brin podría ser hablado por personas que no eran Brin al usar un traje de refrigeración, pero incluso entre otras razas era difícil de entender. Su gobierno era simplemente conocido como la Confederación Brin en el cuadrante alfa, pero los Brins siempre han estado políticamente no alineados. Incluso durante la época del Segundo Imperio Klingon, el canciller Moga envió una flota al espacio Brin para conquistar a su especie, pero para lastimosamente los Klingon, toda la flota fue aniquilada y nunca más se supo de ellos. En el siglo 24, la Confederación Brin permanecía inescrutable y sus objetivos resultaban enigmáticos para otros imperios. Esto cuadró cuando se convirtieron en un poderoso aliado del dominio, un imperio estelar de cuadrante gamma. Durante la Guerra del Dominio, quizás por su naturaleza líquida similar a los fundadores del dominio, se volvieron grandes aliados de estos. Después de que inició la guerra, los Brins atacaron la Tierra destruyendo partes de San Francisco. También demostraron ser un enemigo poderoso durante la batalla de Chintoka, en la que lucharon junto a los cardassianos.
y el dominio contra una alianza de la Federación, el Imperio Klingon y el Imperio Estelar Romulano. Durante la batalla, el Brin ayudó a destruir una flota completa de naves de la Alianza, incluyendo el USS Defiant. Después de que los cardassianos se volvieron contra el dominio y los Brins fueron derrotados en la batalla de Cardassia Prime y obligados a firmar un tratado de paz. Pero ya para el año 2381, los Brins habían comenzado a volver a realizar incursiones en el sistema de Delos, aunque no violaron técnicamente el tratado ya que no era territorio de la Federación, y ocuparon el planeta Eureka. Estación de hecho fue en parte manipulada por el vicealmirante corrupto Les buen amigo de la Federación, para justificar la revelación de una nueva clase de naves. En el siglo 32, en el año 3191, la Confederación se transformó en un imperio, el Imperio Brin, una época en la que se encontraban peleando por un nuevo líder. Pero para este entonces la Federación ya no era realmente la potencia que había sido antes, ya no era una amenaza para los Brins. Se sabía poco sobre los Brins, ya que tendían a mantenerse reservados. No tendían a exaltar la violencia por sí misma, simplemente veían la agresión como un propósito. En las situaciones de familia o pareja, los Brin casados se marcaron con símbolos iguales en sus antebrazos. El matrimonio con alguien que no era Brin se consideraba una abominación, pero aún así los socios tenían el derecho legal a permanecer juntos en la vida o la muerte. También celebraban el Sakaris, una celebración Brin donde participaban varios Brins. Se llevaban a cabo en eventos de gran importancia en baños de aceite, aparentemente de una naturaleza sexual. El resto que se sabe sobre cultura sugiere un mayor énfasis en el pragmatismo que en todo el asunto del bien contra el mal. Por ejemplo, sienten una gran reverencia por su cultura en historia. Pero en combate un prisionero Brin no pronuncia una palabra hasta el momento en que le den la espalda, momento en el cual el Brin atacará. Es de hecho un dicho común romulano que nunca le des la espalda a un Brin. Pero incluso con esto los Brins cumplen sus palabras. Existen al menos dos juramentos conocidos para los Brins. Una recompensa de sangre llamada Eriga, que solo puede ser liberada por los propios Brin, y un juramento sagrado conocido como Tergo, donde jura sobre las acciones y sujetos dentro de esas palabras y solo dentro de ellas. Y romper dicho juramento podría ser que otros Brins persigan al que rompa la promesa. Los Brins no son conocidos por sus labores de ayuda a prisioneros. De hecho, los ataques Brins rara vez dejan algún sobreviviente, exceptuando en los casos en los que quieren cautivos. De hecho, utilizaban mano de obra esclava de naves capturadas, o enemigos en guerra, incluso de planetas ocupados. Solo mantenían prisioneros para torturarlos o forzarlos a trabajar en las minas hasta que cayeran. La estructura de los rangos de los Brins también era desconocida, al menos entre el siglo 24 y 32. Por ejemplo, el título de Todd era el líder oficial de la Confederación Brit, pero el Imperio Brit del siglo 32 estaba gobernado por una casta real conocida como Yot-Tot, con un emperador en la cúspide y primarcas en una posición inferior. Estos eran 6, y cada uno se separaba en primero, segundo y tercer vuelo. Eran de hecho 6, y llegaban hasta el sexto vuelo. Tras la muerte del último emperador, las ramas del linaje real compitieron por el trono, resultando una guerra civil entre los 6 primarcas. Los rangos y niveles se distinguían por el lugar donde se llevaba el símbolo Brin. Por ejemplo, los mecos en el siglo 32 llevaban el símbolo en el centro de la armadura, y los soldados no llevaban ningún símbolo visible. Se han mencionado que los Brins usan tecnología orgánica, pero realmente no hay una confirmación de esto. Sin embargo, sí su tecnología parece radicalmente diferente de la mayoría de otras tecnologías en el cuadrante alfa. De hecho, mucha de su tecnología era muy diferente a otras razas. Sus trajes no solo mantenían la temperatura de sus cuerpos, sino que también desencadenaban una regeneración celular, básicamente manteniéndolos vivos en caso de heridas o daños. E incluso eran capaces de sellarse al vacío si tenían que salir al espacio. Como armas, preferían generalmente el uso de armas amortiguadoras de energía y tecnología militar como su enfoque principal. En el siglo 32 eran capaces de manifestar sus rifles y bastones. Los guardias de las prisiones Brins hacen uso general de un arma conocida como porra neural para mantener a sus prisioneros en raya. Eran una de las pocas razas que de hecho tenían tecnología de camuflaje no tenida del Imperio Estelar Romulano como los Klingon o la Federación. En el siglo 32 había perfeccionado esta tecnología tanto que eran capaces de movilizar grandes flotas y realizar ataques sin ser detectados. Incluso en el siglo 32 eran muy militarmente superiores a la Federación. El mayor logro militar de los Brins eran los acorazados, con uno solo teniendo suficiente potencia de fuego para destrozar a la flota de la Federación y su cuartel general. Operaban enormes acorazados equipados con potentes armas de energía, representando la clase de buque de guerra más poderosa de los Brins,
incluso con la capacidad de lanzar cazas estelares. Los Brins generalmente no les importa lo que opinen otras razas y se mantiene solo en sus intereses. Ya sea que otros los vean como crueles o no, ellos lo ven simplemente como pragmatismo ante las diferentes situaciones. Pero díganme ustedes qué piensan sobre los Brins. No olviden darle like, suscribirse al canal y argumentar de qué otro tema les gustaría que habláramos. Hasta la próxima.